buenos días hermanos, ¿cómo estamos? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Bendecido. Qué bueno hermanos, me da mucho gusto estar aquí una vez más con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da para venir a adorarlo, ¿verdad? Venir a llenarnos de Él, de su palabra. Hoy el hermano pastor trae un tema muy buenísimo, del cual tiene mucha enseñanza, de la cual estoy seguro que vamos a ser bendecidos con este mensaje. Hermanos, vamos a orar para dar inicio al servicio. Si gusta ponerse de pie o si quieren permanecer sentado, como usted quiera, como usted se sienta mejor. Señor Padre eterno, Padre santísimo, Señor creador del cielo y de la tierra, Padre eterno, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor mío, por la oportunidad que nos da, Señor, de venir ante ti, Padre Santo, y regocijarnos, Señor, Padre Santo, contigo. Te doy gracias porque aún nos has mantenido, Señor, Padre eterno, con la libertad de venir a un lugar y venir a adorarte, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que ya no pueden hacer eso, Señor. Aquellos que han sido reprimidos, aquellos que han sido perseguidos, Señor. Aquellos que quieren, Señor, quitar de su libertad que tú nos has proveído, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, Padre eterno, y te bendecimos. Señor, ponemos este servicio, Padre eterno, en tus manos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor mío, el que lleve a cabo, Señor, que sea tu Santo Espíritu trabajando en los corazones de cada uno de nosotros y sobre todo en el corazón de nuestro pastor. Sabemos que traes gran bendición, Señor, con este mensaje, Padre eterno, de antemano, lo sé y te doy gracias por eso, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Te pido por aquellas personas también, Señor, que están viéndonos, Señor, a través del internet, Señor Padre, que también estas personas sean alcanzadas con tu poder, Padre, y sean bendecidas al igual que los que estamos aquí. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, hemos orado. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, los invitamos a que sigamos orando unos por los otros. Hay todavía unas personas que están enfermas, ¿verdad? Y de antemano quiero dar las gracias a Dios por sus oraciones. Mi hermana tuvo un estudio hace poquito, la semana pasada. Parece ser que traía algo aquí entre el seno y la axila. Pero bendito sea el Señor, todo salió bien y le damos la gloria y la honra al Señor por eso. También vamos a tener una ciber reunión de matrimonios. Están invitados, va a ser por Zoom, el 21 de febrero a las 3 de la tarde. Y si quieren más información, pues ahí está nuestro hermano pastor, ¿verdad? Le damos la bienvenida a los que van llegando. Y también si hay alguien nuevo aquí, hermanos, que no haya venido antes, puede levantar la mano, queremos darle la bienvenida también. Acá tenemos un caballero. A ver, hermano, díganos su nombre, preséntese. Edgar Hernández, ¿cómo le decimos a Edgar Hernández? ¿Estás en tu casa, Edgar? Estás en tu casa. Tenemos también la clase bíblica. Ya le cambiaron el nombre, antes era escuela dominical, pero se hacían en sábado, entonces le cambiaron a clase bíblica, ¿verdad? Y tenemos el estudio bíblico también el jueves a las 6:30. El jueves a las 6:30, el que quiera venir, y también será transmitido en Facebook y YouTube. Ok, hermanos, entonces vamos a pasar a la lectura bíblica que tenemos el día de hoy. Y como les digo, es una lectura que tiene mucho mensaje. Es el capítulo de Génesis. Vamos a estar en Génesis capítulo 39. Y básicamente vamos a leer todo el capítulo 39. Por si no ha practicado la lectura en su casa en toda la semana por las ocupaciones, hoy va a ser un gran momento. Capítulo 39, Génesis, capítulo 39. Cuando estemos listos, hermanos, me avisan.
La lectura de hoy es acerca de José y la esposa de Potifar, ¿verdad? Potifar era un egipcio. Entonces dice así: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de la guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que le puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo el cargo a José y tan solo se preparaba y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa del patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por eso que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía. José mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todos los personal de servicio se encontraban ausentes, José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Y a ver ella que, él había dejado en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité, con todas mis fuerzas salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Hermosa historia, ¿verdad, hermanos? Entonces, ahorita el hermano pastor pues va a dar un mensaje acerca de eso. Hermanos, pueden tomar asiento o quedar separados porque vamos a continuar con nuestras alabanzas. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, bienvenidos a la casa del Señor, amén. Quisiera empezar con el Salmos 23:4, que dice: aun cuando yo pase por el valle oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Amén. ¿Cuántos, verdad, a Dios conforta en los tiempos difíciles, así como José, verdad? Amén. Gloria a Dios.
micrófono, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Soy lleno para servir otra vez. Lo que recibí sembraré. Gloria a Dios.
Somos tus hijos amados, Señor. Siempre nos respalda, Señor, así como a José. Somos su hijo y él es nuestro Padre. Yo soy su hijo y mi Padre me ama. Y yo soy su hijo y él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Me ama. Una vez más, iglesia. Ya no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Una vez más, todas las voces. Ya no soy. Gloria a Dios. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios bueno? Así como respaldó en ese momento a José, así nos respalda a Él en cada momento, amén. Él nunca nos va a fallar y siempre va a estar ahí en lo más difícil, amén. Y así como José no se rindió a esta mujer y dijo, no, yo respetaré a mi jefe y yo respetaré a Dios, amén. Así mismo en los problemas y todo, no hay que buscar la solución más fácil, sino poner nuestra mirada en el Señor, amén. Gloria a Dios. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh es mi canción. Rey de mi corazón, sombra que
nos has fallado. Gracias por tu amor, Señor, que siempre nos respalda y nos cubre. Nos damos por lo que Él es. Un Dios que a pesar de lo que nosotros somos, Él sigue siendo bueno, amén. Su misericordia es nueva y ha sido nueva hoy para usted y para mí. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Yo no sé cómo ha venido hoy usted aquí. No sé cuál es su carga. No sé cuál es su sentir. No sé sus pensamientos tampoco. Pero algo que sí le puedo decir es que hay un Dios que sí lo sabe. Y que lo conoce a usted antes de que usted naciera. Le voy a invitar a que cierre sus ojos y que pueda meditar un momento en ese Dios poderoso. Y que en medio de lo que usted esté pasando hoy, usted pueda decir: Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque a pesar de mis valles, a pesar de mis tormentas, a pesar de todo lo que estoy pasando, y aunque usted no haya pecado, si ha pecado, aún dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarle. Pero si hay algo en su vida que usted esté pasando, hay un Dios que dice: estoy aquí contigo. Hay un Dios que dice: no te dejaré ni te desampararé. Dele gracias a Dios, aún en medio de la tormenta. Dele gracias a Dios, aún en medio de la prueba. Reenfoque su mirada en aquel que tiene poder, en aquel que venció a la muerte para darle vida y vida en abundancia a usted y a mí. Padre de la gloria, te bendecimos y te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos, Dios, por lo que tú eres, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Gracias, Dios, por las pruebas, porque en ellas, Dios, aún nuestras vidas son santificadas si es que ponemos nuestra mirada en ti. Gracias, Dios, por las circunstancias, pero también gracias, Dios, por las bendiciones que has traído a nuestras vidas: el trabajo, la salud, la familia, la esposa, el esposo, los hijos. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, porque eres el Dios que nos sostiene y nos seguirá sosteniendo. Padre, bendice este tiempo, que tu Santo Espíritu pueda llevar a la vida de cada uno de nosotros conforme tu propósito, conforme a lo que tú eres y a lo que tú deseas para nosotros, Dios. Te pido que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra y que podamos recibirla y ponerla en práctica. Bendice a aquellos que nos ven a través de las pantallas. Bendice, Señor, a aquellos que nos verán, Señor, tal vez más tarde. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Si puede poner la luz, Saúl, por favor. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo y por lo que Él seguirá haciendo. Hermanos, como ustedes habrán visto, tenemos la cajita de alabastro. Si usted lleva una de estas cajitas, o si usted no tiene una, creo que tenemos más. El propósito de esta cajita, hermanos, es los coins. Los reunimos todos juntamente con el ministerio en inglés también. Ellos van a estar también recogemos todo esto y lo enviamos a los misioneros, ¿verdad? Misioneros, y ayudamos a mantener los hospitales que la denominación de nosotros tenemos en diferentes países. Así que tal vez nosotros no podemos ir, pero podemos ser parte de ello. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos recibimos bendición el domingo pasado? Amén. Ok. Espero que todos hayamos recibido bendición. Yo recibí bendición. Cuando leemos la palabra recibimos bendición. Estuvimos hablando de que somos más que vencedores y no sé cómo fue su semana con ese pensamiento, reconociendo lo que Dios es, reconociendo lo que Dios puede hacer.
En cierta ocasión había un náufrago que logró llegar hasta una isla inhabitada. Él con mucho esfuerzo construyó una choza para protegerse y guardar las pocas cosas que había conseguido rescatar de su naufragio. Desde ahí, él contemplaba constantemente y en oración el horizonte con la esperanza de que un barco pudiera asomarse, acercarse. Al regresar en una tarde el náufrago, luego de haber salido a buscar algo para poder comer, se encontró con que su choza estaba completamente envuelta en llamas. No obstante, por la misericordia divina, esa terrible tragedia que le sucede a él en ese momento, le ayudó a tomar una gran ventaja más bien. Temprano por la mañana, el siguiente día, al despertar, vio un barco anclado, ¿verdad? Por la distancia de la isla. Cuando el capitán se acercó a la playa, explicó: vimos tu señal de humo, le dice. Vimos tu señal de humo y vinimos. Todo lo que el errante náufrago poseía tuvo que destruirse antes de que pudiera ser rescatado. Hay cosas que en nuestra vida suceden, hermanos, o estamos pasando. Cuando las miramos desde el punto de vista terrenal, pareciera, oiga bien lo que digo, pareciera que no tuvieran un sentido para nosotros. Pero cuando las vemos desde el punto de vista de Dios, para Dios sí tienen sentido. Cuando decimos amén a eso. Me gustaría comenzar con esa historia, pero parte de eso, preguntarse usted y preguntarme yo, preguntarnos nosotros, ¿qué sucede en nuestras vidas cuando las situaciones que pasan o que estamos pasando a nuestro alrededor pareciera que no tienen sentido para nosotros? Yo sé que muchos de ustedes han pasado por circunstancias o estamos pasando o pasaremos por circunstancias y nos preguntaremos. Leíamos la vida de José. Ahora, José, hermanos, nuestro hermano la leyó completamente. Incluso yo le invito a que lea todo el libro. Es una historia bella, es una historia maravillosa. Si puedes bajarle un poquito al micrófono, Saúl. Gracias. En Génesis capítulo 39, versículos del 20 al 21, si ustedes pueden ir a esos dos versículos nada más, dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero dice, pero Jehová estaba, ¿con qué dice? Con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Por eso tuvimos que leer todo ese capítulo para que pudiéramos entender lo que José estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender en cuanto a la vida de José? Entonces, vamos a ver algunas cosas que podemos hacer, vamos a ver algunos principios aún que nosotros podemos aplicar cuando en nuestra vida están sucediendo circunstancias, están pasando cosas que tal vez en el momento pareciera que no tienen absolutamente nada de sentido y tratamos de razonarlas. Ahora, en este capítulo, hermanos, la vida de José fue un gran hombre de Dios. Porque la Biblia lo muestra, la Biblia declara eso. Fue un gran hombre de Dios que aparte amaba a Dios con todo su corazón y que se encontró en grandes dificultades. Si usted se da cuenta, sus hermanos vinieron y lo venden. Ahora, en la historia, si usted lee a lo largo de la Biblia, no lo querían vender. El propósito de ellos era ¿qué? Matarlo. Oiga bien. Oiga bien, las personas que están más cercanas, no sé si usted pone atención a los detalles o indagar más, ¿verdad? Pero si nosotros indagamos más en la historia, wow, las personas que están más cerca de mí,
Aquellos que llamo mi familia tienen ese deseo contra mí de matarme. Oiga bien, todo lo que comienza a pasar en la vida de este joven. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue llevado por una caravana de Egipto, oiga muy bien, donde fue comprado por un hombre en el cual nosotros vimos llamado Potifar. ¿Para qué? Para que le sirviera ahí en su casa. Cuando nosotros leímos la historia, vemos que él está enfrentando una circunstancia, y no solamente es la única circunstancia que José está enfrentando y que va a enfrentar más. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto para nosotros hoy en esta mañana? Es que nosotros podamos tener esos principios de poder ver la presencia de Dios aún en medio de esas circunstancias. Cuando usted se siente en esos momentos oscuros, cuando usted se siente posiblemente como José en ese calabozo donde todo está oscuro en su vida. Pero porque algo esté oscuro no significa que no haya luz. Entonces José aquí, él no es culpable. Él no ha hecho algo malo. ¿Sí o no? Y aquí es cuando nosotros necesitamos ver, porque muchas veces, claro, si nosotros hacemos algo, por supuesto que va a tener sentido. Tiene una consecuencia de nuestro pecado. Pero las preguntas vienen es cuando, hey, pero yo no he hecho algo malo, no he pecado. Entonces, ¿por qué estas circunstancias? ¿Por qué? ¿Por qué han venido a mi vida estas situaciones difíciles si yo no he pecado? Entonces, ahí es cuando nuestra mente comienza a querer razonar y querer pensar y querer escarbar. Y muchas veces tendemos a culpar ya sea a la gente o muchas veces tendemos a culpar a Dios. Pero lo interesante es que José aquí, como un esclavo, fue comprado. Entonces podemos ver todo lo que él estaba pasando en ese momento. Lo pusieron como, aparte que fue un esclavo, pero también fue comprado por Potifar. ¿Qué sucede? Vemos que lo pusieron a él como encargado de la casa de Potifar. Entonces, José era un hombre de tal punto, de tanta integridad, que a pesar de ser esclavo, vemos que Potifar hace de él, confía en él, a pesar que José es ¿qué? Un esclavo. Entonces, podemos ver cómo él, en cierta manera, Potifar va confiando más y más en José. José asciende más y más en la casa de Potifar hasta que finalmente él estaba al cuidado de todos los asuntos de ¿quién? Potifar. Miren lo que dice la palabra, hermanos, en el versículo 4 del capítulo 39. Invertimos, hermanos, para comprar la Biblia 60, la versión 60 y tenerla, porque yo sé que esa es la mayoría que nosotros tenemos. Así que podemos tenerla en la pantalla también la misma que ustedes tienen ahí. Pero yo me imagino que usted trajo su Biblia, así que la vamos a abrir y la vamos a leer, amén. O si no, lo puede leer en su teléfono también. Mire lo que la palabra de Dios dice entonces en el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos. Oiga muy bien. Y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Mire lo que dice en el siguiente versículo hasta el 6. Y aconteció que desde cuando le dio a cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de ¿quién? Interesante, ¿no? Pareciera que no, pero imagínense, esto es lo bello de esta historia, porque a pesar de las circunstancias que está haciendo, pero aunque nosotros estemos en una circunstancia, si nosotros comenzamos a ser personas de integridad y ver lo que Dios puede hacer entre nosotros, podemos ser testimonio. Tal vez usted no va a estar como esclavo en la casa de alguien, pero aún su circunstancia que Dios ha permitido en su vida puede glorificar el nombre de Dios. ¿Cuánto decimos amén a eso?
Y este es el punto, ¿verdad? Cómo Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, dice la palabra. Mire, el versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino que el pan que comía y era que de José, del hermoso semblante y bella presencia. Ahora, entonces, José era un individuo increíble, íntegro. Aparte de eso, era un hombre que ascendía, era un hombre joven, apuesto, pero vemos el problema. ¿Cuál fue el problema? Aquí es donde podemos ver, hermanos. Si usted miró a lo largo de la historia, a lo largo que estábamos leyendo, estaba la mujer de quién? De Potifar. Siempre las mujeres, dice el hermano Rodrigo. Pero ¿qué pasa aquí? Esta mujer pone los ojos en él, lo desea, lo codicia. Pero podemos ver que en medio de lo interesante es que esto habla a todos nosotros, a todas las edades, jóvenes, adultos. Un hombre íntegro en medio de una circunstancia se mantiene firme en lo que él tiene, en lo que él es. Estos son los principios que nosotros debemos de tener. Era un hombre que, a pesar de eso, esta mujer en el versículo 7 intenta, dice, aconteció después de eso que la mujer de su amo puso sus ojos, dice, ¿en quién? En José, y dijo, duerme conmigo. Pero este hombre era un hombre ¿de qué? Un hombre que era firme en lo que él creía y se mantiene en lo que él decía. A tal punto, en el versículo dice que ella asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella, dice que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, dice, lo que ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Hay un escritor que se llama Víctor Hugo, y él escribió esto. Quien dijo, dice, ni el infierno sabe la furia de una mujer rechazada. Cuidado, hermanos. Se sintió rechazada, tuvo que ver la forma en cómo ella podía vengarse. Entonces la mujer de Potifar se sintió ¿cómo? Se sintió insultada, se sintió avergonzada a tal punto que comenzó a tomar venganza contra aquel joven. Miren el versículo 14, lo que leímos. Llamó a la casa, dice, y les habló diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Claro, ella tenía que ver cómo tapaba. ¿Quién más sabe aún lo que esta mujer pudo haber hecho, no? Esto es lo que la Biblia nos dice, pero ¿quién más sabe lo que esta mujer pudo haber deseado en vengarse con José? La Biblia no lo dice, pero sí dice que con el atuendo de José en su mano, ¿qué hace? ¿Lo usa para qué? Para dar un trato terrible y que puedan de nuevo encarcelar a José. Claro, imagínese usted como hombre, escucha esto de su mujer y tiene un empleado ahí, ¿qué cree que va a hacer usted? ¿A quién le va a creer más? ¿A su mujer o al esclavo? Entonces estamos hablando de toda la circunstancia que él está viendo, pero también veamos los principios que José tiene ahí como hombre. Entonces cuando Potifar llegó a casa y se dio cuenta de lo que había sucedido, José fue enviado inmediatamente a prisión. Si usted ve los versículos 19 y 20. Que ya nosotros lo leímos. Totalmente inocente, él estaba sirviendo a Dios, ahora parece no tener sentido y en medio de esa oscuridad y húmeda, posiblemente Satanás viene y pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántos de nosotros en medio, Señor, pero yo te estoy sirviendo? He tratado de hacer todo conforme lo que tú has demandado en mi vida.
He tratado de hacer conforme tú has hecho. He tratado de vivir una vida íntegra en mi testimonio. ¿Pero por qué? Es interesante, ¿no? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué es lo que hacemos entonces cuando esas circunstancias vienen a nuestra vida? Que pareciera que no tienen absolutamente nada de sentido para nosotros. ¿Tiene papel y lápiz? Le invito a que traiga papel y lápiz. Si no, saque su celular y si usted tiene un iPhone, saque notas y ahí escriba. A mí se me olvidan las cosas, me imagino, o tal vez a usted no. Pero aquí hay algunas cosas que usted y yo podemos aprender hoy. ¿Está listo? La primera, hermanos, cuando estas circunstancias vienen a nosotros, tratamos de demandar a Dios. Tratamos de que Él pueda hacernos entender completamente. Y no hay nada de malo en tratar de entender. Entonces, en ciertas ocasiones nosotros tratamos de buscarle una explicación de parte de Dios. José no había pecado contra Dios, no había hecho nada malo. Lo que José estaba haciendo era lo correcto. Entonces puedo pensar, hermanos, que en esta ocasión que José hacía lo bueno, sirviendo al Señor con todo su corazón y fue lanzado a prisión, acusado falsamente, aquí es donde nosotros, aparte de que estamos siendo probados en nuestra fe. Y pareciera que no tiene sentido, pero sí tiene un sentido, tal vez no para usted en ese momento, pero para Dios sí tiene un sentido porque Él sabe todo absolutamente de nosotros. Si usted se fija, Él trató de demandar, de entender. Y habrán esos momentos en nuestra vida en que nada va a parecer que tiene sentido, aunque nosotros debemos de tratar de entender lo que está sucediendo, pero no al punto de demandar completamente una explicación a Dios. Hay un versículo que está en Proverbios, vaya a su Biblia, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Y muchos de ustedes lo saben, este versículo. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Los proverbios son dichos para nosotros, sabios. ¿Quién nos escribió? Un sabio. Ahora, mire lo que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. ¿Están ahí? Dice, fíate del Señor y no te apoyes. ¿En qué dice? En tu propia prudencia, en lo que tú crees que puedes razonar o entender. Fíate del Señor, dice. Ya nos está dando un principio a nosotros. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, si usted nota que Él enfatiza en este versículo, no te apoyes en tu propia, ¿qué dice? O sea, en lo que tú quieres tratar de ¿qué? De entender. Habrá cosas que usted no entendería aún en su propia vida. Por ello, no demande entenderlas. Hay otro versículo similar a este y está en Isaías 50. Vaya conmigo a Isaías 50. Maybe you can go on the screen if you want to put it there, please, Ricardo. Si usted va a Isaías capítulo 50, yo lo voy a leer de una versión diferente, hermanos. Es la versión de las Américas. Pero aquí el profeta hace una pregunta. Si usted se fija en el versículo 10, ¿qué dice? Así dijo Jehová. Ahora mire lo que dice aquí.
en el versículo 10 de esta versión. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y no se apoye, y apóyese en su Dios. Ahora, usted y yo no nos podemos apoyar, hermano, en aquello que queremos o en nuestras propias ideas o mentalidades o cómo nosotros vemos las cosas. Usted no tiene esa capacidad. Y aquí es donde nosotros somos realmente probados. Entonces, en este versículo, hermanos, lo que enseña es que usted puede estar obedeciendo a Dios, viviendo la palabra de Dios y aún encontrarse en esos momentos oscuros. Puede llegar un momento de perplejidad sin que usted no entienda lo que sucede. Usted sabe lo que es quedarse perplejo, ¿verdad? He sido, pues, wow, no entiendo. No entiendo lo que significa. Entonces podemos quedarnos perplejos. Y sin embargo usted no ha hecho nada malo. Solo porque no tenga ningún sentido para mí no significa que no tenga un sentido para Dios. Hermanos, hay muchos de nosotros que hemos sido enseñados como si todo se tratara de nosotros, pero se trata de Dios, de lo que Él es, de lo que Él desea. Es por eso, y lo vuelvo a decir, y yo no sé cómo usted se siente o las personas que ven, pero nosotros no llevamos ese evangelio positivo. Y ese es el problema en hoy en día, y hay muchos han sido enseñados. Usted no piense porque usted viene a ser cristiano, porque usted ha venido a ser cristiano, oiga bien, todas las cosas le van a salir de color de rosa. No. Si alguien le dijo a usted eso, esa persona le mintió. Si alguien le dijo a usted que las cosas van a ser siempre como un arco iris, pero ¿se ha dado cuenta usted que para que haya un arco iris tiene que haber una tormenta o tiene que haber llovido antes? Pero a veces no queremos. Tiene un sentido entonces, ¿no? Entonces muchas veces nosotros, hermanos, necesitamos entender más bien el que no necesito entender eso, valga la redundancia. No soy yo alguien para poder venir y decirle a Dios, Señor, ¿por qué? Sino, Señor, más bien, ayúdame. ¿Qué es lo que tú quieres hablar a mi vida? ¿Qué necesito yo crecer en mi vida? Quizás hoy no lo entendamos, pero en años venideros tal vez. En cierta ocasión, ustedes saben, muchas veces he hablado de mi madre. Perdí a mi madre. Hace un tiempo, una de las vecinas de la hermana Vicky, la mamá estaba conectada a una máquina. Ella no sabía qué hacer. Pero yo tiempos atrás, nosotros teníamos que tomar una decisión con mi madre. Y al momento no lo sentí, pero imagínense, 8 o 9 años después, entendí que tal vez era para que yo pudiera hablar con ella y pudiera decirle que solamente nuestra confianza en Dios y la paz que podemos depositar en Dios nos puede sostener en medio de esas circunstancias. Años después, hay cosas que vienen a nuestras vidas y no las podemos asimilar al momento, pero tal vez años o circunstancias, o tal vez nunca las vamos a saber. Yo no quiero que usted vaya con una falsa perspectiva hoy, pero sí quiero que vaya con principios que usted pueda decir, aún en medio de esta circunstancia, yo necesito entender, Señor, de que no tengo que venir y tratar de buscarte siempre una explicación en todo lo que tú deseas para mí. La vida cristiana no sucede de esa manera. Usted se dará cuenta que cuando usted estudie la Biblia, hermano, que muchos aún personajes bíblicos caminaron en esos tiempos difíciles. Vea la vida de Job y cómo él se encuentra. Si usted ve en Job capítulo 7, Job trata de buscar un razonamiento hacia quién. Vaya a Job capítulo 7. Vaya a Job capítulo 7. Él quiere demandar, él quiere argumentar con Dios. Si usted ve, ese es el título. Job quiere argumentar contra Dios. Demandó él entender y se equivocó cuando él lo hizo. Fue como si hubiera dicho, Dios, me debes algunas respuestas. Dios no le debe respuestas a nadie.
¿Quién es el hombre? Dice. Para que tenga que. Dios es Dios, hermanos. Dios es Dios. Y aún ahí se determina nuestra fe. En donde nosotros estamos parados. Job no entendió, pero Dios entiende. Habacuc también, el profeta de Dios, no podía entender por qué la historia hacía lo que hacía, por qué Dios permitía a los caldeos que se salieran con la suya a pesar de todos sus pecados. Si usted ve Jonás también, Jonás estaba en la misma situación. No podía entender cómo es posible, Señor, después de que tú me dices que vas a matar, que vas a destruir a Nínive, pero ahora no lo vas a destruir. Hay muchas cosas que para nosotros no tienen sentido. Hay muchas cosas que usted dirá, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar a un violador? ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonar a esta persona? ¿Cómo es posible que Dios pueda aún amarme a mí? La Biblia dice que sus pensamientos, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, que sus caminos, que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Entonces, aquí es donde nosotros no podemos demandarle al Señor, a pesar de las circunstancias. Ahora usted dice, pastor, pero ¿qué pasa? Vemos las noticias, vemos la corrupción, vemos la maldad, vemos las enfermedades y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo al respecto, Dios? No entiendo. El profeta Habacuc era así también. Pablo, en el nombre que escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento, uno de los más notables, cuando él escribió, dijo también que se encontraba perplejo. ¿Sabe lo que significa perplejo? Que no encontraba él un significado, que él no entendía. Así como ellos, usted y yo vamos a encontrar tiempos, circunstancias de esa manera. Posiblemente deberíamos de tomar la respuesta que Dios le dio a Pablo. Bástate en mi gracia. Cuando reenfocamos nuestra mirada en Dios, hermanos, ustedes saben por qué nosotros como iglesia hacemos o tratamos de hacer todo lo que tratamos de hacer con las clases bíblicas, el estudio bíblico, el tiempo de oración. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque queremos reenfocarlo a usted, a Dios. Mejor dicho, porque queremos reenfocarnos a Dios. Lastimosamente a veces veo que la iglesia no responde. Y después veo las circunstancias y me doy cuenta entonces por qué. Y después vienen todas esas preguntas. Pero es por lo mismo. Mientras usted no conozca quién es Dios y lo que Él es y lo que Él puede hacer, le será difícil. Le será difícil. Pero entre más yo invierta en Dios, claro, si usted ve la vida de José, se mantuvo fiel. Otro principio más. Aun cuando José no podía entender, él no fue cristiano solo de buenas temporadas. Y eso es lo que pasa en muchos cristianos. Viene una circunstancia difícil. No, pues ya no quiero saber nada y me voy de la iglesia y ya dejo de ser cristiano y dejo la fe ya porque Dios no me contestó exactamente como quería. No fue eso. El problema es que usted no se mantuvo firme. El problema es que usted no se mantuvo fiel. Y Dios no puede hacer algo en su vida si aún usted no deja que Dios obre en usted. Lo que pasa es que nos enseñan mal, hermanos. Como iglesia queremos ser una iglesia que se basa en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, hermanos. Es luz para nosotros, nos guía, nos hace entender, nos limpia, nos renueva, nos santifica, nos da una nueva perspectiva de la vida. Todos estos grandes hombres entendieron eso. En ningún momento, hermanos, no se deje guiar por todas esas cosas de los nuevos profetas y apóstoles. Declara y ata y arrebata y todo lo que... Oh,
Todo te va a ir bien. Dale $500 a Dios y Él te va a dar 3,000. Dale tanto. No, no se trata de eso. Dios no necesita de nuestro dinero. Usted necesita de Dios. Y si ofrendamos y diezmamos, hermanos, es porque necesitamos pagar luz, agua, la comodidad que tenemos aquí. Y no es tampoco para que el pastor se haga rico. Y a veces nos cuesta entender todo eso, pero ¿por qué? Porque no estamos fundamentados en la palabra, no nos hemos mantenido fieles a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. En ese momento oscuro necesito una lámpara, Señor, háblame en tu palabra. Porque a veces no percibo lo que tú quieres hablar a mí. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos de nosotros que decimos, no, ya estuvo. Ya no nos mantenemos fieles. Nos damos por vencidos. Nos damos por vencidos. Pastor, entonces, ¿sabe qué pasa también? Si nosotros tenemos buenos principios como José, si usted se da cuenta, José, él no guarda ni rencor ni todas esas cosas en su corazón, a pesar de que hacen los hermanos. Entonces, otro principio aquí, hermanos, no deje que el enojo, la molestia, la amargura, porque a nadie le gusta estar cerca de una persona amargada, te lo digo, es cierto. Entonces, parte de esos principios que nosotros necesitamos es ver, que podamos ver, José mantiene un espíritu alegre, maravilloso, ni una gota de amargura en sus palabras. No permitió que la amargura llenara su corazón a pesar de ver que todo lo que sucedía era injusto. Ni siquiera mencionaba a sus hermanos, tampoco mencionaba a la mujer de Potifar, ni al mismo Potifar para quejarse y maldecir. ¿Se contenta con qué? Con dejar todo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque él tal vez entendía. Usted sabe que la palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es suyo. O sea, cuando nosotros dejamos todo en las manos de Dios, Señor, esto es todo tuyo. Aun cuando pasemos en esas circunstancias, tú me vas a sacar de esto, Señor. Tu vara y tu callado, Señor, me infundirán aliento, aunque pase en valle de muerte, de sombra de muerte. Pero no temeré mal alguno, porque tú vas conmigo. Entonces, todos esos principios, todo eso viene a nuestra mente. Y aun cuando las cosas no parecen tener nada de sentido, pero Dios está obrando. Primera de Pedro 2:20 dice, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. ¡Wow! Aún dice la palabra que Jesucristo, ¿qué dice? Cayó. Miren el ejemplo mayor de Jesucristo. En el momento de sufrimiento. Hay cosas que no parecerán sentido y pareciera que van en contra de nuestra lógica. Quiero ir terminando. Otra de las cosas, hermanos, es no desprecie el tiempo. No desprecie el tiempo. El tiempo en nosotros dirá muchas cosas. Cuando nosotros entendamos las circunstancias, no debemos impacientarnos ni desesperarnos, sino más bien, Primera de Pedro dice esto. En el capítulo 5, versículo 6. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y hay muchos de nosotros que necesitamos entender todo esto, hermanos. La iglesia estaba pasando por circunstancias difíciles aquí. Pero ¿qué les dice él? Humillaos, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere, ¿qué dice? Tiempo. El tiempo. Cuando nosotros esperamos en Dios, nos vamos a dar cuenta que Él va a hacer su obra. Dios tiene su propia agenda, Dios tiene su propio calendario para nosotros. Él nunca se tarda y tampoco se adelanta. Su tiempo es
perfecto. Entonces no se desespere en la circunstancia. No se desespere. No diga a Dios que hasta aquí, ¿hasta cuándo? No desprecie el tiempo de prueba porque es necesario pasarla. Siempre hablo, a veces mi esposa me había dicho, ¿ya va a estar la carne? O nos la comemos cruda o nos la comemos cocida. ¿Cómo la quiere usted? ¿Cómo quiere usted en su vida? ¿La quiere cruda o quiere que Dios se la cocine bien? Tal vez usted en este momento no entiende, pero tal vez debería de pensar en esas cosas. ¿He estado demandando yo de Dios? ¿He estado siendo fiel aún en medio de la tormenta? ¿He estado esperando el tiempo de Dios? Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Lo digo nuevamente, Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. En ningún momento se lee que José perdió la paciencia, ni que haya empezado a justificarse culpando a los que llevaron esa situación. No acusó ni a sus hermanos ni a la mujer de Potifar. Solo le pidió al copero que se acordara de él cuando estuviera allá con el rey. Otra de las cosas es, no pierda la meta, no deje de soñar. No deje que sus sueños se disuelvan solamente porque las cosas tal vez no tienen sentido en ese momento. No dude en ese momento de oscuridad, de circunstancias difíciles. Dios va a revelar su luz. Dios no falla. Dios no le falló a José. Dios no le falló a Noé. El mismo Dios de José es su Dios. Nuestro Dios. Yo no sé cuál sea su situación, no sé cuál sea su dolor, pero si usted ve todo a lo largo de la vida de José, el Señor bendijo la vida de José de una manera tremenda. Aún la vida de Job, si usted ve el último capítulo, después de que Job tal vez no tenía el sentido en ese momento de lo que estaba pasando. Pero me encanta el versículo que dice, dice Job, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y aun cuando él pierde todo, dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y al final, Dios le volvió a dar su familia, sus tierras, su ganado, doble. Ahora, no pongamos nuestra mirada en porque vamos a tener doble. No, que no sea ese nuestro deseo. Que nuestro deseo sea, Señor, si esto es para que mi vida sea santificada y que yo pueda llegar al cielo. Amén. Amén. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo, pero perder su alma? Hay muchos de nosotros que hemos reenfocado mucho nuestra vida en este mundo. Pero cuando la reenfocamos en Dios, venimos a Él, queremos conocer de Él. Y en medio de las circunstancias difíciles, Él es quien nos lleva. Vamos, sigue, yo voy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo te he dado una promesa. Estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Hay muchos de nosotros que tal vez fuimos dejados por un familiar, por un padre, por una madre, un abuelo, no sé. O alguien nos ha fallado, pero Dios nunca nos ha fallado. Él ha sido fiel. ¿Cuándo le ha fallado Dios a usted? Nunca. Dios es fiel. Es tiempo que usted y yo podamos venir al Señor. Señor, perdóname tal vez porque he tratado de investigar esto. Ayúdame, Señor, solamente a someterme a tu divina, perfecta, agradable voluntad. Y el Señor, a su tiempo, Él sabrá lo que va a hacer. El mes de marzo vamos a comenzar una serie. Se va a llamar Oremos. Esta iglesia necesita levantarse, hermanos, en oración.
mandamos a hacer unas bandas que dice oremos. Va a traer Mateo 28 donde dice oremos al Señor de la mies para que envíe obreros. El mundo se pierde, hermanos. La iglesia sigue en el dilema si nos reunimos en el templo, si nos reunimos afuera, si lo hacemos aquí. Pero hay un mundo allá afuera que necesita de Dios. Y no entendemos esto. Pero necesitamos orar. Y de antemano yo le digo, no necesitamos esperar por marzo. El propósito de eso es que podamos escribir el nombre de una persona o de varias. Vamos a orar por esa persona. Cuando terminemos de orar por esa persona, le vamos a enviar esa banda. Le voy a decir, yo he estado orando por ti. Y solamente quiero decirte que hay un Dios que te ama y que necesitas de Dios. Lo demás no depende de usted, depende del Señor. Pero oremos, busquemos de Dios. Si usted tiene peticiones de oración, si usted necesita oración, oremos, hermanos, ore en su casa. Venga el sábado y oremos. Tenemos espacio aquí para reunirnos y orar. Solamente es 1:30 nada más que venimos. De 8 de la mañana no es mucho. Mi deseo como pastor, hermanos, el decirles esto es porque necesitamos hacerlo. Dios tiene un propósito grande para nosotros. Él lo cree, el punto es si usted lo cree. Nos ponemos en pie y oramos al Señor. Y cualquiera sea su circunstancia, y si usted necesita oración hoy, venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. If you need a prayer, just come here at the front and we'll be praying for you. Y si usted no desea pasar al frente, levante su mano ahí donde usted está. Y dígale al Señor, cierra ahí sus ojos conmigo. Señor, esta es mi situación. La pongo en tus manos. Y si usted no ha recibido a Dios como su Señor y Salvador, el primer paso para poder salir adelante en estas circunstancias que a veces no entendemos, que pareciera que no tienen, pero sí tienen sentido, es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el primer paso. Y si usted no lo ha recibido, hoy lo puede hacer. Repita conmigo si esa es su decisión. Señor Jesús, hoy yo te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Hoy yo te acepto, Dios, y reconozco que moriste en la cruz para darme vida y vida en abundancia. Me arrepiento de mis pecados. Ahora ayúdame a llevar una vida firme, una vida que te honre, que te glorifique, Dios. Si usted ha hecho esa oración y usted necesita ayuda en crecer espiritualmente, contáctese con nosotros, que hay personas que están dispuestas a discipular y ayudarle a usted a crecer más en la palabra de Dios. Ahora nosotros, hermanos, como iglesia, oremos. Oremos por aquellos que no han aceptado y oremos por nuestras cargas, por los que están enfermos. Padre de la gloria, te bendecimos. Dios, te adoramos y glorificamos tu santo nombre, Dios. Reconocemos tu poder, Dios, y reconocemos lo que tú eres. Padre, perdónanos si muchas veces, Dios, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, Señor, hemos dudado. Pero hoy, Señor, toma nuestras vidas. Hoy, Señor, nos sometemos a tus planes. Hoy, Señor, nos sometemos a tu divina y santa voluntad, Dios. Sabemos, Señor, que tú no nos dejarás. Ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes, íntegros. Que nuestras convicciones, Señor, sean nuestro fundamento. Convicciones que están basadas en la palabra de Dios. En lo que tú dices y en lo que tú piensas. No tanto en lo que nosotros queremos, pero en lo que tú quieres, Dios. Bendice a aquellos que nos ven a través de la pantalla en otros países, Dios.
Bendecimos sus vidas. Bendice sus familias, sus hogares, sus naciones. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice a aquellos hermanos que no están hoy aquí. Pero ayúdenos, Señor, que como iglesia, en medio de lo que venga, Señor, en medio de la tormenta, que podamos seguir marchando hacia adelante, Dios. Porque tú vas como poderoso gigante, Dios. Te glorificamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Recuerden, tenemos hasta el final de este mes para traer nuestro alabastro. Así que recuerden la reunión que tendremos por matrimonios. Si usted está interesado, comuníquese conmigo. Dios les bendiga, hermanos, y la paz de Cristo sea con ustedes. Las ofrendas. Padre eterno, gracias te damos, Señor Padre Santísimo, por tu provisión, Señor Padre eterno. Gracias, Padre Santísimo, por darnos la oportunidad, Señor, de venir y ofrecer estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre Santísimo, y que seas tú, Padre eterno, aconsejando y administrando bien, Señor, estas ofrendas. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga.